con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra semana más. Desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Es un gusto recibirlos a todos y a todas. Y hoy vamos a tener un diálogo de lujo sobre temas que para nosotros son muy importantes y de actualidad. Vamos a estar en una serie de conversaciones en este mes presentando lo que ha sido el informe ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de la Argentina. Este informe 2024 que se llama Contracorriente, y nos ocupa y nos preocupa una serie de temas que vamos a tratar en estas semanas. Pero bueno, para dar el puntapié inicial, hoy le queremos dar la bienvenida a varios compañeros y compañeras que están en distintos puntos del país y en distintas organizaciones no gubernamentales. Vamos a estar hablando en el programa de hoy de los avances antiderecho al ambiente. Esta embestida que ya veníamos sufriendo desde hace muchos años, el avance del extractivismo, pero ahora potenciada por la motosierra del actual gobierno, por la aprobación del RIGI. Y bueno, para eso le queremos dar la bienvenida en primer lugar a Andrés Napoli. Él es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. También nos acompaña Manuel Jaramillo, que él es director de la Fundación Vida Silvestre. También en el programa de hoy nos acompaña Matías Sena Trebuch y Guillermina French, que ellos están en el equipo de investigación siguiendo los temas económicos, fundamentalmente la motosierra de Milei en relación a los temas presupuestarios. Y también nos acompaña Lucas Ruiz. Él es geólogo, doctor en geología de la UBA y investigador del CONICET en el IANIGLA, que es el instituto que se encarga fundamentalmente del monitoreo de los glaciares en Argentina. Por lo tanto, tenemos una mesa bien plural y bien diversa, pero estamos sumamente preocupados y ocupados porque vemos en el día a día una serie de embestidas cotidianas que tienen que ver con algunas cuestiones graves, ¿no? Y bueno, uno de los temas cruciales que nos acompaña en estos días es el desmonte y cómo están arrasando en el Gran Chaco con los bosques, incumpliendo con la ley de bosques. Digamos que esto no es nuevo. Argentina ha avanzado en un proceso acelerado de desertificación y de desmonte, pero tenemos una ley que conquistamos y parece que nadie cumpliera con la ley. Manuel, ¿nos contás un poquito qué está pasando con nuestros bosques? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? La verdad que es lamentable, pero lo que está pasando es lo mismo que pasa desde que se sancionó la ley, ¿no? O sea, fue un avance muy significativo, costó mucho esfuerzo, tanto legislativo como ciudadano. Después de un amplio ejercicio de democracia ciudadana y participativa, se logra la sanción de la ley de bosques, como la sanción de otras leyes importantes para el ambiente que seguramente vamos a conversar hoy. Y luego falta la voluntad política para la implementación. No hay otra explicación, ¿no? O sea, uno puede buscar problemas económicos, problemas de diseño del elemento legislativo, pero la claridad es que nunca estuvieron los fondos disponibles, y cuando estuvieron nunca fueron correctamente implementados ni rendidos por las autoridades locales de aplicación. Y eso nos lleva a que hoy Argentina tiene un promedio de 200.000 hectáreas por año de bosques nativos que se pierden, principalmente en la región chaqueña, y eso no sería tan tremendo, considerando que hay alrededor de unos 3 millones de hectáreas que fueron clasificadas como categoría verde aún, que se podrían deforestar. Lo que sí es tremendo es que de esas 200.000 hectáreas por año que perdemos,
aproximadamente el 60% son en las áreas de categoría roja y amarilla, donde por ley está prohibido el desmonte. Y tampoco sabemos siquiera si ese 40% que ocurre en las áreas de categoría verde ocurre respetando las normativas que establece la propia ley de bosques, que tienen que ver con las solicitudes y aprobaciones de cambio de uso del suelo, que implican estudios de impacto ambiental, audiencias públicas, ¿no? Entonces, tenemos una muy buena ley, realmente muy, muy clara, muy concisa, que se ha decidido por parte del Poder Ejecutivo, nacional y provincial, de diferentes gestiones, que no iba a ser aplicada, ¿no? Es un poco el resumen de lo que nos ha pasado en este tiempo. Lucas, también tenemos una ley de glaciares, un inventario de glaciares. ¿Nos puedes contar qué está pasando en este momento con los glaciares? ¿Por qué están en peligro? ¿Qué implican los avances extractivistas en este momento? ¿Y cuál es la importancia de los glaciares? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Perfecto. Sí, nuestro país tiene una ley de protección de glaciares y de ambiente preglaciar desde el año 2010. La ley sigue en plena vigencia, es una buena noticia para todos nosotros. En términos del inventario, básicamente el inventario se presentó, el primer inventario en el año 2018, se hizo toda la primera etapa del monitoreo de los glaciares en forma de detalle en algunos sectores de la cordillera, y eso se continúa haciendo hasta el año pasado, lamentablemente un poco por los recortes que hay en ciencia y en tecnología, pero también los cambios que hubo en la organización, podríamos decir, del Estado, los cambios de rango de ministerio a secretaría, tanto de lo que fue el Ministerio de Ambiente como lo que fue el Ministerio de Ciencia. Hoy en día el trabajo está muy, muy reducido. Por un lado, desde lo que es el IANIGLA se sigue trabajando. El año pasado, desde el Inventario Nacional de Glaciares, el grupo que trabaja específicamente en el Inventario Nacional de Glaciares presentó la actualización para todo lo que es la zona del NOA, podríamos decir, o lo que nosotros llamamos los Andes más desérticos, y eso todavía está ahí en el Ministerio, o lo que fue el Ministerio de Ambiente, ahora la Secretaría, para ser aprobado. Sin embargo, este año comenzamos sin presupuesto para, por ejemplo, las tareas de campo, entonces todo lo que tiene que ver con el monitoreo de los glaciares que se estaba haciendo, el control y el cuidado de las estaciones meteorológicas que están instaladas cerca de los glaciares y otros tipos de mediciones que se hacían, todo eso está frenado a la espera de la activación de los presupuestos. O sea, hoy en día lo más difícil, creo yo, en el mundo de la ciencia es conseguir que alguna autoridad hable, en general a las pedidos que hacemos nosotros, tanto a lo que es Secretaría de Ambiente como al Ministerio o lo que es Secretaría ahora de Ciencia, en general no hay respuesta porque no hay por ahí todavía las autoridades o los rangos medios designados en muchos casos. ¿Qué nos pueden decir? Porque si este panorama era poco alentador, ¿qué nos pueden decir de lo que sucede con el presupuesto? No sé, perdón, Matías, ya estabas por hablar, estoy como un poco lento mi conexión, pero para cerrar, desde el IANIGLA se sigue trabajando, obviamente en lo que es en sueldos y demás está muy retrasado, pero los puestos las personas que están trabajando, ya sean profesionales o investigadores relacionados con el proyecto del Inventario Nacional de Glaciares, siguen estando en funciones, seguimos haciendo el trabajo de forma remota, lo que se puede hacer, pero obviamente sin un presupuesto designado y sobre todo un presupuesto acorde a los últimos cambios, lamentablemente, en materia financiera que hemos tenido, es muy difícil realizar las tareas de campo. Que justamente hoy en día lo que básicamente no estamos pudiendo realizar. Ahí, si me permitís, María José, sumarme que, bueno, con el tema de la ley de bosques en particular,
pasa lo mismo que con el resto del presupuesto, ¿no? Se extendió el presupuesto del año pasado con todas las falencias que eso tiene para absorber el incremento de costos por inflación, pero no obstante eso, no se han tampoco derivado los fondos 2024 a las autoridades locales de aplicación, ni siquiera aquellas que están al día con las rendiciones de los fondos previos, ¿no? Entonces, eso está haciendo una discusión fuerte en el ámbito del recientemente reconfigurado COFEMA. Y digo recientemente reconfigurado porque muchas provincias, siguiendo un poco el ejemplo que comentaba Lucas, de la Nación, han reducido la cartera ambiental o la han incluido dentro de carteras del ámbito productivo, ¿no? Entonces, la reconfiguración de COFEMA también llevó a renegociaciones y la Comisión de Bosques de COFEMA hoy está en procesos de negociación bastante arduas, podríamos decir, para lograr acceder a los fondos 2024, que, aunque sean exiguos, son necesarios para al menos mantener parte de la estructura que ha generado la Ley de Bosques. Ahora en un ratito nomás, Guillermina y Matías nos van a contar un poco más de su investigación sobre el presupuesto en materia ambiental. Pero le quiero preguntar a Andrés Napoli, que lo tenemos en línea, además de glaciares y de bosques, ¿cuántos otros ecosistemas están en riesgo, como es el tema de los humedales, algunos que no habíamos logrado tener la ley? ¿Es estructural el avance antiderecho al ambiente en todos los ecosistemas del país, Andrés? Hola María José, buenas tardes, y buenas tardes a todos los que están compartiendo el programa. Sí, es evidente que eso sucede de esa manera. Más que el avance antiderechos, yo diría que es una situación de no hacer absolutamente nada. Es decir, siempre digo que hace unos años atrás estábamos trabajando en el Congreso de la Nación, empujando nuevamente la ley de humedales. Hoy ni siquiera ese tema está en la agenda, ni siquiera uno puede hablar con cualquier diputado y preguntarle y inmediatamente te van a decir, mirá, es un no tema, porque la cuestión que estamos tratando, la cuestión del ambiente, la protección de los recursos naturales, es claramente un obstáculo para este tipo de políticas que se están llevando adelante y que fundamentalmente tienen que ver y cuyo objetivo fundamental es la explotación extrema de los recursos naturales sobre la base, digamos, de las normativas que ya conocemos y lo que se ha discutido en el Congreso de la Nación. Así que, más que antiderechos, yo diría, es una situación antiambiente. Lo que me gustaría es que me digas cómo impacta la aprobación del RIGI, y hoy apareció en el boletín oficial la reglamentación de la ley bases, cómo impacta esta situación en lo que estamos discutiendo, los supuestos beneficios para las empresas y el mal desarrollo que se supone que se convoca para las inversiones, cómo van a impactar en nuestro cuidado del ambiente y en la naturaleza, y en nosotros y nosotras y nuestra salud también, ¿no? Sí, el régimen de incentivos para las grandes inversiones es un régimen destinado a la explotación de los recursos naturales, por eso está enunciado, digamos, ya perfilado en el nuevo texto de la ley del RIGI, está perfilado las áreas que van a ser destinadas a que se puedan explotar esos proyectos. Así que fundamentalmente van a impactar ahí. Nosotros inicialmente, y lo estamos viendo, digamos, lo que vimos es que no existían salvaguardas, es decir, normativas o establecimiento de estándares que permitieran proteger el ambiente ante determinada oleada de inversiones que van a llegar. Y lamentablemente las inversiones que llegan no son inversiones nuevas, son inversiones que ya estaban listas para ser planteadas anteriormente y aprovecharon la volada de el veranito impositivo que se van a llevar de arriba, vale decir, van a tener un montón de beneficios que antes no tenían para proyectos que ya estaban preaprobados. Pero fundamentalmente, para tener una idea del impacto que va a tener los RIGI, el nuevo establecimiento, digamos, del puerto gasificador en la provincia de Río Negro es casi, diría yo, una postal de eso. Anteriormente estaba pensado para Bahía Blanca y ahora se va a instalar en Río Negro, en un lugar que está rodeado por un ecosistema de gran fragilidad, con gran cantidad de preservación de biodiversidad. Vale decir que el RIGI está pegándole al corazón de la protección ambiental en nuestro país. Guillermina, Matías, ¿cómo podemos ver en el presupuesto nacional cómo funcionó la motosierra con los temas ambientales? Y por el otro lado también, ¿cómo hay subsidios para determinadas actividades que afectan negativamente el ambiente? Voy comentando un poco. Hola, ahí va.
Ahí va bien, sí. Bien, perdón. Bueno, nosotros decía que veníamos estudiando justamente este ajuste que se está dando en el presupuesto de distintas formas. Primero, ya como el compañero recién nombró, el congelamiento del presupuesto del año pasado, de la prórroga del presupuesto, generó que se congelen las partidas, ¿no? Y particularmente en el estudio que hacemos las partidas ambientales, la gran mayoría se congelaron. Eso lleva a que tengan pérdida de poder adquisitivo justamente por la inflación. A medida que más tiempo pase en el año y si no se ejecutan estas partidas, más van a ir perdiendo. Entonces nosotros tenemos por ahí un recorte que es en términos reales, otro recorte que tiene que ver con la falta de ejecución que tienen estas partidas, es decir, se están ejecutando muy poco a comparación de años anteriores, y también la menor participación que tienen estas partidas dentro del presupuesto nacional. Es decir, cada vez de la torta que es el presupuesto que se destina a las distintas políticas, las ambientales están recibiendo una porción cada vez más pequeña, ¿no? Y esto se viene acumulando ya como año a año con las distintas. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el caso de bosques, que bien se habló, que el Fondo de Bosques, por ejemplo, hoy en día está recibiendo 18 veces menos de lo que debería recibir según la ley 26.331 de bosques nativos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, también la partida de protección ambiental de los bosques nativos, en los primeros 6 meses del año solo ejecutó menos de 3 cada 100 pesos que tenía presupuestados. Entonces, si tenemos este problema de que si falta ejecución, claramente como recién Lucas nos mencionaba también que pasaba en el IANIGLA, si falta ejecución no se pueden llevar a cabo las actividades que se llevan normalmente de prevención, de control y demás. Tenemos el mismo caso para lo que es el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. No hubo ningún tipo de actualización. Acá para que sepan, desde FARNI hicimos un pedido de acceso a la información pidiendo datos sobre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y nos contestaron que básicamente recibe fondos de 4 fuentes distintas. Uno es el Fondo del Fuego, un fideicomiso. Otro es a través de los aportes del Tesoro Nacional, que está dentro del presupuesto justamente nacional, que es lo que estamos estudiando. Y las otras 2 fuentes son transferencias de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la recaudación de alícuotas de seguro que realiza la Superintendencia de Seguros de la Nación. Nosotros en el pedido de acceso a la información lo que les pedíamos es que nos cuenten si habían previsto con la inflación que hay este año, si iban a actualizar estas partidas, cómo se iban a actualizar, si habían cambiado las horas de vuelo y demás. Y la respuesta fue básicamente que no va a haber ningún tipo de actualización por parte del Tesoro Nacional. Es decir, que ahí ya tenemos una caída ya del 40% de esta partida, y lo único que se va a actualizar va a ser lo que se recaude por las alícuotas de seguros. Es decir, por inflación, cuando aumenten los seguros, va a generar un pequeño aumento. Entonces, de esta manera también entendemos que la política es el desfinanciamiento, ¿no? El no ajustar esta partida, el no modificarla. Y en este sentido también nos avisaron que iban a reducir las horas de vuelo de 5.100 a 3.100 horas de vuelo, a diferencia del año pasado. Y nosotros lo que queremos remarcar, y siempre remarcamos acá desde FARNE, es la importancia de la prevención que se tiene que hacer en el caso del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y en caso de nuevo, cuando hay menor ejecución, generalmente es más difícil que haya capacitaciones, equipamientos y justamente esta prevención. Te hago una pregunta, Guillermina, y ¿qué pasa con las partidas donde están subsidiando actividades que dañan el ambiente? Por ejemplo, en el caso de los subsidios a las explotaciones hidrocarburíferas, había un seguimiento importante de los temas de los subsidios en Vaca Muerta. ¿Qué pasa ahora? ¿Se subsidia el litio? ¿Qué está pasando con esto? Mira, lo que observamos, los subsidios a la oferta, como decís, son las transferencias que se hace de dinero de manera directa a las grandes empresas hidrocarburíferas con el objetivo de fomentar y promover la producción. Vemos que se mantienen, este año tienen asignados 150.000 millones de pesos. Y lo que vemos es que se vienen ejecutando desde febrero, ya se ejecutaron más de 11.000 millones de pesos. A la par de estos subsidios también están lo que son los subsidios a la demanda, que esos son los subsidios que ayudan básicamente a la gente a acceder a la energía, ¿no? A pagar las boletas de energía. Este año recién se empezaron a ejecutar los subsidios a la demanda en el mes pasado, en junio. Si bien los valores son similares, es un poco menos, fueron 11.600 millones para la demanda y 11.700 para la oferta.
la verdad es que en este contexto socioeconómico tan complejo es bastante llamativo que se sostenga en lo que son los subsidios a la oferta de hidrocarburos. Y por otro lado, ustedes antes también estuvieron hablando del RIGI, otra cuestión que salió en la ley bases es algunas modificaciones a la ley de hidrocarburos, que por ejemplo se agregó como objetivo, antes estaba el abastecimiento interno como uno de los primeros o principales objetivos de la ley, ahora se agregó el de la maximización de la renta. Entonces, acá también por ahí nos hacemos la pregunta, porque uno de los objetivos también de los subsidios a la oferta es apoyar o garantizar el abastecimiento interno. Entonces también nos hacemos la pregunta qué va a pasar con estos subsidios y si podemos esperar una revisión de este tipo de políticas que, bueno, nosotros nos podemos imaginar porque estamos acá hablando de las políticas que cómo están maltratadas y también desfinanciadas. Ahora, Andrés Napoli, estábamos mal, pero vamos peor. ¿Cómo nos organizamos desde la sociedad civil, desde las redes de organizaciones no gubernamentales, desde los ámbitos académicos, desde los ecologistas, los ambientalismos múltiples, los pueblos originarios, las mujeres ecofeministas? ¿Cómo articular estos esfuerzos sociales para que esto por lo menos no nos dañe y no sea un retroceso aún mayor del punto en el que estábamos? Bueno, esa es una pregunta que tiene muchas respuestas posibles. Yo te voy a dar mi opinión al respecto, que tiene que ver con que es el momento para dejar de lado ciertas diferencias que puedan haber sido máximas o mínimas en algún momento y concentrarse en denominadores comunes, como lo hemos hecho al principio del año, en lo que fue el proceso de Ley Bases 1, en el cual al principio fueron 100 organizaciones, después 150 organizaciones que firmaron digamos un petitorio al Congreso de la Nación, y nos organizamos de distintas formas, y así sucesivamente con lo que fueron apareciendo las distintas versiones de la Ley Bases, y además también, por supuesto, ahora con cada uno de los elementos que se ponen críticos, ¿no? Hoy en día enfrentamos la cuestión del Chaco, con la reforma, digamos, del ordenamiento territorial de bosques del Chaco, en el cual también hay que afrontar ese proceso de manera unida, como también, por supuesto, apoyar a todo lo que tiene que ver con los organismos públicos, porque ahora va a venir la reglamentación de la ley de bases y la ejecución de esa reglamentación. Hay muchos organismos que están pendiendo de un hilo en este sentido y que tienen o podrían tener una función de clave en relación a la protección del ambiente. Así que ahí hay que observarlo con mucho detenimiento, esa reglamentación, y sobre todo cuáles van a ser las decisiones que tome el Congreso, además vincularlo también al desfinanciamiento que puede llegar a tener, como lo expresaban anteriormente. Así que yo creo que es el momento de unirse y dejar de lado diferencias, porque el momento es bastante difícil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esto no termina acá, y esa es la parte más compleja. Obviamente hay muchos matices dentro del movimiento ecologista y del movimiento ambiental, pero los graves daños que se están produciendo nos llevan a por lo menos unos pisos de consensos básicos. Manuel, te pregunto, vos, estando la jurisdicción de los temas ambientales en primer lugar en cabeza de las provincias, ¿hay alguna provincia, algunos gobiernos provinciales donde se pueda apalancar una discusión? ¿Te parece que más allá de la incidencia que se deba hacer en el Congreso Nacional y tenemos más entrenamiento para ello, podemos trabajar pidiendo una reunión del COFEMA, apelando a las diferentes aristas que ofrece el panorama político hoy para tener una incidencia que permita pivotear en algunos cambios de paradigma que no nos lleven a que se pierda todo lo ganado? Sí, sin duda hoy trabajar con los gobiernos subnacionales es una de las principales estrategias que tenemos que abordar. Es a veces esta máxima, ¿no?, que cuando no te une el amor, te une el espanto, y bueno, si bien es un poco tragicómico, creo que es algo que ha ocurrido, y el éxito, entre comillas, de haber logrado que el capítulo ambiental
no hubiera tenido intención de voto, al menos en particular, en la ley Bases 1, como se nos había indicado, y que luego se hubiera reflejado en que finalmente esa ley no avanzara. Es un pequeño paso, y yo creo que estamos, y voy a intentar usar una metáfora, ¿no? O sea, como decía Andrés, durante mucho tiempo hemos trabajado no solo por un Estado que esté presente, sino porque sea realmente eficiente, y en eso hemos estado colaborando muchas veces en poner pequeñas compresas en una represa que está por romperse, ¿no? Que intentamos emparchar de a poco para que se mantengan los avances ambientales. Bueno, básicamente lo que ha ocurrido ahora es que esa represa se rompió y se ha desparramado un montón de problemática ambiental que se va a seguir desperdigando en el país a partir del RIGI, a partir de un montón de flexibilizaciones que están dadas también por la falta de figuras en lo que es la autoridad de aplicación nacional y provincial para los temas ambientales. Y hoy el escenario en el cual estamos es ver, bueno, cómo hacemos para intentar disminuir el daño lo más posible y cómo hacemos para seleccionar las batallas que podemos enfrentar y ojalá ganar, ¿no? Y yo creo que en ese momento estamos todavía y el sector ambiental tiene que reorganizarse, tiene que repensarse, tiene que entender que si bien cada organización suele tener su perfil, su línea de trabajo, su especialidad, sabemos todos que el norte es más o menos el mismo que buscamos, la forma en la cual llegar a ese norte ha sido siempre distinta, quizás por diferentes grupos de organizaciones, y hoy tenemos que mejorar ese proceso de gobernanza interna para poder abordar, como te decía, esta problemática que se ha desparramado, ¿no? Es como que se rompieron los cinturones de contención que, mal o bien, existían, nunca fueron muy eficientes, pero existían en las gestiones de gobiernos anteriores. Y yendo un poco a esto de las provincias, no me gustaría hacer un análisis ahora un poco así sobre tablas de cuál provincia puede estar mejor o peor. Hay algunas provincias que claramente nunca tuvieron una vocación ambiental, hay otras que sí la han expresado, que tienen buenos sistemas de áreas protegidas, que tienen sistemas de gestión de uso del suelo, que priorizan actividades más vinculadas a lo que son los recursos naturales renovables y a su realmente buena utilización. Hay otras que no, quizás por una cuestión de disponibilidad de recursos, quizás por una cuestión de falta de interés del sector político, pero que justamente están abordando estos temas. Y creo que ahí es donde hay que trabajar, ¿no? A veces justamente poder separar un poco lo que está bien de lo que está mal ayuda a exponer más fuertemente al que quiere hacer las cosas mal y salir de esta cuestión que yo creo que es nefasta, de volver a instalar la antinomia entre la conservación y el desarrollo. Yo hace 20 años que trabajo en la Fundación Vida Silvestre, por mi formación profesional podríamos decir que hace 30 años que estoy en temas ambientales, y yo creo que ese es un logro que bien hemos ganado y que tenemos que defender, ¿sí? Quienes venimos de formaciones productivistas, en mi caso soy ingeniero forestal, y que hemos trabajado fuertemente en lograr demostrar con ejemplos numéricos y en terreno de que la conservación y la producción son dos ramas del mismo árbol. Hoy no podemos permitir que se avasalle ese logro y se intente reinstalar que quienes trabajamos en conservación nos oponemos al desarrollo. En ese sentido, me gustaría preguntarles al equipo que está investigando el presupuesto y los temas económicos, ¿hay otro presupuesto posible? O sea, ¿hay posibilidades de mostrar la eficiencia que puede aportar nuestra perspectiva ecologista, ambientalista, a pensar el planeamiento estratégico económico del país diferente? Por ejemplo, en el tema de la transición energética, por ejemplo, en los temas de la cadena de alimentos y la cadena de valor de los alimentos. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sí, seguramente, María José. O sea, ya existen varias herramientas y varias políticas. Lo que nosotros vemos en el presupuesto es la pata fundamental del financiamiento. Nosotros ahora, por ejemplo, con este seguimiento que estamos haciendo respecto a energías renovables, lo que vemos es una caída de más del 44% en términos reales, y se espera que sea aún mayor la caída para fin de año.
a lo que voy con esto es que existen políticas. Acá nosotros estamos evaluando 4 partidas distintas. Una es muy conocida, es el PERMER, Proyecto de Energías Renovables para los Mercados Rurales, y es un ejemplo de una de las variables para, por ejemplo, transicionar hacia un sistema energético más limpio, y es una política muy importante, pero que como decía antes Matías, mi compañero, no solo que no está siendo financiado como corresponde, sino que esto que observamos, que la baja ejecución, ¿no? Falta la decisión para finalmente empezar por lo pronto a ejecutar lo que tienen ya asignado, y luego aumentar los fondos de financiamiento, porque sin el financiamiento es bastante difícil poder avanzar. Lucas, yo les preguntaba recién cómo se organiza el mundo de la sociedad civil para resistir, pero me gustaría también que nos digas desde el espacio académico, desde el CONICET, desde el IANIGLA, supongo yo que todos estamos en un estado permanente de discusión, de deliberación, de tratar de ver cómo cambiar el curso de los acontecimientos. El mundo de la defensa de los glaciares en el espacio académico, científico, cómo se posiciona, cómo se imagina pasos para resistir o defender lo defendido hasta ahora. Sí, por un lado está lo que es la defensa o la preocupación que hay sobre todo del sector académico, ya sea universidades, organismos descentralizados de ciencia y técnica, como puede ser los diferentes institutos que tiene CONICET, donde vemos que justamente no hay un rumbo hoy en día hacia dónde queremos desarrollar la ciencia y la tecnología en el país a partir de los cambios que han habido con este nuevo gobierno, lo cual a nosotros nos deja, bueno, obviamente sabemos qué es lo que queremos, sabemos hacia dónde hay que ir, pero justamente no tener desde el punto, digamos, desde lo que serían los cargos más jerárquicos una línea clara, hace que hoy en día muchos estemos buscando alternativas, digamos, los que por un lado están buscando alternativas para irse del país, sobre todo aquellos que no tienen hoy en día una posición fija, que son por ahí la gran mayoría de los jóvenes que acaban de recibirse de doctores o están terminando sus becas doctorales o sus becas postdoctorales, que están pensando y buscando opciones en el exterior, donde tienen posibilidades de desarrollar digamos, sus vidas profesionales, pero también de generar conocimiento, que es un poco lo que en general siempre estamos buscando nosotros, ¿no? Generar nuevo conocimiento, aportar nuevas soluciones. Y después lo que tiene que ver con lo que es la protección en particular de los glaciares, nosotros le dejamos lo que tenga que ver con la protección a las autoridades de aplicación de la ley. Nosotros somos un organismo principalmente de ciencia y técnica, entonces lo que tratamos de mantenernos nosotros en esa postura de aportar información clara y concisa de qué está sucediendo con los glaciares. Y en ese sentido la información y el mensaje tiene que ser claro. Los glaciares son una reserva de agua muy importante en la cordillera, muy importante sobre todo en las zonas áridas de la cordillera. Permiten que las sequías hidrológicas y sobre todo las sequías que estamos viendo en los últimos años no sean tan severas como deberían ser, debido a que justamente están estas pequeñas cajas de agua que podemos considerar a los glaciares como unas pequeñas cajas de agua que aportan agua en un momento en el cual no hay, porque básicamente no está nevando en la cordillera lo suficiente, y eso hace que el caudal de los ríos se ve afectado, y gracias a que tienen nuestros glaciares no se están afectando tanto, pero sabemos que en el futuro lo van a hacer, se van a ver más afectados. Entonces es clave para planificar el desarrollo de las zonas de montaña, para cualquier actividad, para que sea, ya sea pensando en las actividades que se realizan hoy en día, como la agricultura, el turismo, incluso si el deseo de los pueblos soberanos es desarrollar la minería, pensándolo en el desarrollo minero, hoy en día es clave tener en cuenta que existe un cambio climático, que ese cambio climático es cada vez más severo y que va a hacer que en el futuro estas reservas de agua sean cada vez más escasas y cada vez menores. Entonces, para planificar
qué vamos a hacer en el futuro, cómo vamos a desarrollar las zonas de montaña, las zonas de pedemonte, es clave que continuemos con esta inversión en el desarrollo del conocimiento, en este caso asociado a los glaciares, pero también asociado a un montón de otros ecosistemas. Recién escuchaba ahí cómo hablaban de cómo se ha corrido de la agenda lo que tiene que ver con los humedales, y la cordillera de los Andes tiene una gran cantidad de humedales de altura que son esponjas de agua, que las necesitamos como fuentes de agua, pero también las necesitamos como filtradoras de agua. En gran parte de la cordillera, el agua que nace de las vertientes o es muy ácida o es muy alcalina o tiene muchos metales, entonces no es para consumo humano, pero una vez que transcurre por estos humedales de altura, podemos decir, se filtra naturalmente y pasa a ser agua limpia, apta para consumo de cualquier especie, incluso para nosotros, agua de excelente calidad. Y justamente afectar esos humedales de altura no solo va a afectar ese ecosistema local, sino que también va a generar un problema en la seguridad hídrica o en la calidad del agua. Entonces, es clave que nosotros como sociedad tomemos conciencia de que no se trata de dejar de invertir en esto para invertir en otra cosa, porque es más importante generar ganancias o generar recursos económicos. Es justamente a partir de la inversión en la ciencia y la tecnología es que nosotros vamos a poder generar ganancias y recursos de calidad y sobre todo sostenibles en el futuro. Importante lo que están diciendo Manuel, Lucas, esto de el desarrollo no se contrapone con esta visión ecologista, sino que por el contrario le da sostenibilidad en el tiempo a formas de desarrollo compatibles con el cuidado de la vida, con la naturaleza. Matías, ¿por qué los economistas no entienden estas cosas? Y que yo he tenido varias discusiones con muchos economistas, ministros de Economía, ministros de Desarrollo Económico, gobernadores ahora de alguna provincia, y decía, mientras haya una gota de petróleo bajo la tierra, la vamos a explotar porque necesitamos el dinero para distribuir. ¿Qué pasa en el mundo de los economistas? ¿Hay un debate sobre estos temas o...? Bien, la verdad es que no tenemos formación en la carrera de economía, en las distintas carreras que hay, no hay formación sobre la parte ambiental. Es decir, el ambiente no entra en juego en ningún momento de la carrera. En particular, en mi caso, en la Universidad Nacional de Córdoba, hay una sola, por ejemplo, materia que se llama Economía Ecológica, en la cual sí se contempla las cuestiones ambientales. Pero tiene que ver con esto, de que dentro de la economía que se estudia en la mayoría de los lugares del mundo, la visión es que está la economía por un lado y el ambiente por el otro. Entonces se toma la economía como algo que puede crecer infinitamente, mientras que, por ejemplo, desde la perspectiva de la economía ecológica, se toma la economía como un subsistema de un sistema más amplio que es justamente el ambiente, por lo cual nunca va a poder crecer infinitamente la economía. De allí que realmente se hace difícil hablar con economistas sobre estos temas porque tienen esta mirada productivista y invisibilizan las externalidades. De hecho, las llaman externalidades también para contabilizarlas. Cuando recién consultaste sobre otro tipo de presupuesto, también hay una cosa que nos suele dar miedo, al menos a economistas que tenemos en cuenta más el ambiente, es que se monetice todo lo que tiene que ver con el ambiente también, porque de esa manera se lo explotaría de más formas que podrían llegar a ser riesgosas, digamos, para quienes creemos que hay cuestiones que simplemente no pueden monetizarse y van mucho más allá de transformarlo en un valor monetario, ¿no? Estamos cercanos, en octubre va a tener lugar la cumbre de diversidad biológica en Colombia, la COP16, es la conferencia de Estados partes, está cerca en el tiempo y cerca de nosotros porque se hace en Colombia. Y las cumbres de biodiversidad son algunas de las cumbres ambientales globales que todavía no están cooptadas por las empresas petroleras, como sucede en la cumbre de cambio climático o en la de certificación por los parámetros de la agroindustria. Manuel, ¿vos pensás que esta discusión que venimos dando contra los extractivismos y esta forma de mal desarrollo en Argentina y también en otros lugares de América Latina se puede llevar a esa COP, que va a ser una COP en un contexto
relativamente favorable, con más presencia de latinoamericanos, con más presencia de pueblos originarios, con un gobierno como el de Petro que, aunque tienen contradicciones, es más afín a poner esta agenda. ¿Cómo lo ves? ¿Vas a participar? ¿Qué va a hacer Fundación Vida Silvestre? Sí, bueno, como bien decís vos, María José, las expectativas cuando se decidió la COP en Colombia fueron muy altas y de hecho se ha movilizado mucho de la sociedad civil latinoamericana para estar presente. Lamentablemente, en el devenir de estos procesos ha habido cambios geopolíticos y, como decía Andrés, no solo a nivel nacional, sino internacional, que han un poco replanteado el potencial éxito de esta COP, ¿no? Después de Kunin-Montreal y del acuerdo de marco post-2020 de diversidad biológica, con lo que son los objetivos para 2030, que están relacionados con la Agenda 2030, que también ha sido bastante denostada y atacada, podríamos decir, por algún sector de la política nacional e internacional, esperábamos justamente que sea el momento en el cual Latinoamérica no solo pone en valor los aportes que hace a la conservación de la biodiversidad, sino que identifica las mejoras posibles y también las necesidades que tiene para que quizás los países más desarrollados contribuyan a esta conservación, ya que Latinoamérica está siendo, junto con Asia, los continentes que están perdiendo la mayor cantidad de biodiversidad o a mayor velocidad, principalmente por el cambio de uso del suelo que se da para abastecer sistemas productivos que no incorporan esta variable ambiental en el modelo de desarrollo, porque como decía Matías, piensan que es posible un crecimiento ilimitado en un planeta que tiene recursos claramente limitados, ¿no? La primera paradoja, podríamos decir, del crecimiento. Argentina en particular está trabajando en la creación de su nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad, que ha sido prorrogada porque está vencida desde el año 2020. Esperamos que sea una oportunidad para que Argentina presente esa Estrategia Nacional de Biodiversidad en la COP de Colombia. No estamos seguros de que esto sea así. De hecho, tampoco sabemos cuál va a ser la representación que Argentina va a tener en la COP. Sabemos que por una decisión más general, todas estas convenciones van a estar más siendo... o sea, la representación argentina va a estar más del lado de Cancillería que del lado de Ambiente. Es un tema que ha estado ahí dando vueltas como una información preliminar. Desde la Fundación Biodiversidad Argentina como somos asociados a nivel global a WWF, la Organización Mundial de Conservación, nuestra participación suele ser a través de ellos principalmente. Seguramente viajará nuestra especialista en política pública y gobernanza. Deberemos ver si es posible sumar a alguien más, aunque está muy complicado por el tema de los budgets y la accesibilidad. Y también porque estamos esperando para ver si realmente Argentina va a hacer alguna colaboración determinante que implique la posibilidad de acompañar o de hacer gestiones laterales que tiendan a apoyar lo que Argentina presente. Pero bueno, como bien decís vos, la COP de Colombia arrancó, la COP16, con un perfil muy alto, con una expectativa muy grande, que debo reconocer se ha ido desinflando un poco a partir un poco de esta situación geopolítica internacional que ha ido cambiando y donde hay mucho reclamo, ¿no? O sea, hay mucho reclamo de sectores que se oponen justamente a la Agenda 2030, que se oponen a los compromisos ambientales y sociales que esto establece, y esto tiene mucho que ver con la Convención de Cambio Climático, de Biodiversidad, y también un poco menos conocida con la de certificación que abordan estos temas de conservación y uso sustentable que venimos conversando. Andrés, Andrés Napoli de FARN, vos sos integrante del Comité de Aplicación del Acuerdo de Escazú. Toda la problemática que hablamos de la Argentina y de estos impactos que estamos viendo, ¿vos creés que son temas que pueden ser problematizados desde la utilización de la convención? O sea, es terrible porque ya hay un montón de juicios y de amparos por distintas circunstancias a lo largo y ancho del país, pero como no se hacen los estudios de impacto ambiental, no se respeta lo que se dice en las audiencias públicas, lo único que nos queda es seguir judicializando todos estos desmanes. Bueno, hay muchos caminos para
para tomar. Yo, como integrante de un comité de cumplimiento, no puedo adelantar cuál sería la estrategia que deberían tomarse para llevar adelante los casos. Sí diría que plantearía bien que es el comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento del acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es el primer acuerdo, digamos, que firma la región, América Latina y el Caribe, sobre información, participación, justicia en temas ambientales y protección de defensores. Para eso tiene un comité de cumplimiento. Los países tienen que llevar adelante la implementación del acuerdo a través del cumplimiento de lo que dice el acuerdo, y el comité está para ayudar a los países a que eso se cumpla. Lo puede ayudar de múltiples maneras. Una de las formas que el comité puede ayudar a los países es estableciendo informes en los que se establezcan cuáles son las falencias que tienen los países o los problemas, y se establezcan caminos. Eso pueden ser los informes que va a realizar el comité. Pero otra posibilidad es que las personas que tienen afectación a sus derechos, de estos que hablé anteriormente, recurran al comité para que el comité, digamos, los estudie y pueda llamar la atención de los países en ese sentido. Bueno, el comité está abierto a la presentación de esos casos. Hasta ahora no ha recibido ninguno. El único caso que ha recibido es una invitación del gobierno de Chile a realizar su primera visita, que se va a realizar en el mes de noviembre de este año. Va a ser la visita país, en donde el comité va a recorrer, el país va a recorrer y va a buscar todos los testimonios, y va a hablar inclusive con el gobierno y va a evaluar qué cuestiones está haciendo el Chile en relación a lo que tiene que ver con el acuerdo. Es un camino a tomar. Yo invito a utilizar el acuerdo como una ley de la Argentina, pero también como un instrumento internacional para hacer valer derechos. Entonces, no hace falta ir a la justicia ni agotar la vía interna para poder denunciar en el marco del acuerdo de Escazú violaciones a afectaciones ambientales o derechos vinculados al ambiente. Sí, claramente, digamos, yo creo que hay que mirar, no hay que mirar el acuerdo de Escazú, el comité de cumplimiento, como una vía judicial, porque es un comité no punitivo, es decir, es un comité que tiene una diferencia con el sistema interamericano, que es digamos, el sistema interamericano es punitivo, pero yo creo que por esa razón el comité no es tan estricto en la forma en que uno puede acceder a él. Para acceder al sistema interamericano uno generalmente tiene que terminar la vía judicial, por ejemplo. Acá no, acá vamos simplemente presentar algún tipo de petición al Estado, o hacer saber las cuestiones que no han sido resueltas o no se ha cumplido el acuerdo. Por ese medio se puede recurrir al comité. El comité es flexible en ese sentido, pero no va a dar sentencias que los países tengan que cumplir. El comité va a dar recomendaciones que pueden llegar a servir muy bien para que aquellos que tienen una situación de violación de sus derechos la puedan hacer valer en sus propios países. No es lo mismo, digamos, tener una recomendación internacional que no tenerla, y a los países también le va a llamar mucho la atención eso. Guillermina, desde el espacio de investigación de FARN, vos tenés un mapeo de los conflictos ambientales en la Argentina, su gravedad, su impacto, pero ustedes son un área de investigación-acción, digamos, no es que simplemente investigan por una razón teórica, sino también para sugerir acciones, estrategias. Entonces, ¿nos podrías decir un poco en el mapeo qué son los temas más graves y cuáles son las acciones y las estrategias sugeridas? Sí, mira, en términos generales, nosotros lo que observamos más grave a nivel impacto quizá es todo lo que tiene que ver con lo que es explotación de hidrocarburos, explotación de minería en los humedales. Hoy Lucas explicó, ya vienen hablando de la importancia de los humedales, y ahí también sumo la importancia de la decisión de las comunidades que viven en los territorios y las comunidades impactadas. Por eso también te menciono a simples, de manera como rápida, que quizás lo más importante hoy es lo que está impactado que nosotros investigamos, ¿no? Por explotación de hidrocarburos y de minería. Como acciones, bueno, primero nosotros acompañamos, lo que hacemos es acompañar a las comunidades que se ven impactadas, y también pensar en alternativas. Y sabemos que existen alternativas. En nuestro país existen varios técnicos e investigadores que desarrollan distintos escenarios, que aportan distintas alternativas.
Creemos que la participación ciudadana en el desarrollo de estas alternativas es fundamental, y también en el momento para decidir qué actividades se quiere llevar a cabo en cada territorio es fundamental la participación ciudadana. Por eso nosotros nos gusta no quedarnos con los no, sino pensar en las alternativas. El desarrollo de energías renovables o de generación distributiva es una alternativa para acceder a la energía. Ya en el país también existen distintos tipos de herramientas y políticas públicas para un modelo económico y de desarrollo que sea más equitativo y más sostenible. Creemos que falta decisión política y, bueno, financiamiento, como ya hoy mencionamos algunos pocos números. Pero seguramente que existen alternativas y siempre nosotros queremos ir también con esa carta, ¿no? Pensar en las cosas que sí se pueden hacer, aparte de acompañar a las personas impactadas, porque hay cuestiones que son muy graves que ocurren y por ahí no tienen la visibilidad que tienen otros casos. Para ir cerrando, les voy a dar un minuto para que me digan cómo creen que podemos hacer para amplificar estas voces, para amplificar nuestro empoderamiento jurídico, comunitario, el conocimiento, que llegue a más gente. Yo creo que se ha recorrido un largo camino y hoy mucha gente en la sociedad está más consciente de los impactos ambientales, las resistencias que hay en las asambleas en defensa del agua a lo largo y ancho del país, en defensa de las zonas costeras, en defensa de la naturaleza, de los bosques, pero bueno, todavía parece que la cantidad de gente que suma nuestras inquietudes no le hacen cosquillas a quienes toman decisiones económicas. ¿Qué creen que podemos hacer para amplificar estas voces, Lucas? Bueno, hay muchas alternativas o posibilidades. Yo creo, algo que decía ahí al principio, hoy en día lo que sería como el gran movimiento ambiental está muy dividido. Hay muchas agendas diferentes, o como también se mencionó, como diferentes enfoques para la misma agenda. Entonces creo que eso, converger y sobre todo anclarnos en los puntos de apoyo que tenemos en común, me parece que es el camino. Justamente esto de el ataque que tuvo o que tuvieron las leyes ambientales a principios del año con el primer intento de la ley Bases, generó una rápida y contundente reacción de todo el arco, podríamos decir, desde la comunidad científica, pero también las ONG y otras organizaciones. Hubo una clara y una fuerte respuesta. Entonces creo que existe ese camino, existe esa posibilidad de volver a juntarnos y de trabajar en conjunto. Pero creo que también el principal, o el camino para realizar, y para hacerlo breve, es justamente volver a comunicarnos con la ciudadanía, volver a comunicarnos entre nosotros sobre la importancia de no solo de mantener lo que tenemos o lo que hemos logrado conseguir, sino seguir en el avance y mejorar sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a ambientes naturales sanos, a mantener nuestras cuencas o las zonas de recarga. En el caso nuestro, que trabajamos con los glaciares, es algo que vemos lo más sanas y naturales posibles, porque justamente ahí es donde vamos a tener nosotros las posibilidades de adaptación más certeras a lo que es el cambio climático que se nos viene. Si nosotros hoy en día justamente hacemos todo lo contrario y sacrificamos esas zonas, nuestra capacidad de reacción al cambio climático va a estar mucho más limitada de lo que está hoy en día, a pesar de que no estemos invirtiendo lo necesario. Manuel, tu minuto. Sí, bueno, no, un poco reflexionar también que debe llamarnos la atención la falta de éxito que hemos tenido en todo este tiempo de trabajo, que si bien vos claramente indicás se han logrado avances, no ha sido suficiente para instalar estos conceptos en la sociedad, ¿no? O sea, lo que hoy vemos es el reflejo del voto popular,
que de alguna forma ha habilitado que esto ocurra, ¿no? Entonces deberíamos un poco también hacer una autocrítica de ver cuáles son los caminos que tenemos que andar para no hablarnos tanto entre nosotros y hablar más hacia afuera. Yo siempre lo comparo con mi núcleo de amigos del secundario, con mi núcleo de vecinos, con mi núcleo de familia. La verdad es que los temas que nosotros abordamos a veces son muy ajenos a lo que es el día a día de las personas. Y hay que simplificar el mensaje, hay que lograr tener más capacidad para llegar a que la gente comprenda que afectar el ambiente no es la solución para el desarrollo y que lo que se ha hecho, deforestando, deteriorando la capacidad del mar argentino para tener biodiversidad y productos pesqueros, desertificando la Patagonia, disminuyendo la capacidad productiva de la zona de núcleo, generando impactos significativos sobre las fuentes de agua, no ha traído desarrollo. O sea, el modelo que tenemos, el modelo al cual hemos llegado a través de esta sobreexplotación, nos pone cercanos al 50% de pobreza o más, y seguir intensificando ese modelo no va a tener una solución distinta, ¿no? una respuesta distinta, perdón. Así que es un poco lo que debemos hacer, y agradecerte a vos y a todos los medios que toman estos temas para que de alguna forma nuestro pensamiento, nuestras ideas puedan llegar cada vez más a más personas e ir fortaleciendo el mensaje. Andrés, tus segundos de despedida y sobre todo agradeciéndole a todos ustedes por haber participado hoy. Sí, en el mismo sentido. Creo que yo soy de los que creen que hay tiempos para todos. Hoy la ola es una ola muy grande, es como las estaciones del año, estamos en invierno, hay que trabajar para que el invierno no nos congele, y en ese proceso hay que saber que es el momento en el cual hay que unirse para enfrentar, digamos, a futuro mejores condiciones. No pasa solo en Argentina, pasa a nivel mundial. Por eso también soy siempre un ferviente, digamos, una persona que plantea que es necesario mostrar buenos ejemplos, y ojalá tengamos cosas que mostrar en la sociedad. Por eso es importante trabajar en esa línea. Te mando un gran abrazo y muchas gracias, María José. Un abrazo a los 5. Me encanta esta idea de que trabajemos para que la primavera venga pronto, porque queríamos un cambio. Todos nosotros veníamos discutiendo por la profundización de una democracia ambiental que no habíamos logrado. Éramos críticos a los varios gobiernos anteriores en muchos aspectos que tenían que ver con los temas del ambiente, con los temas de la naturaleza, con la falta de armonía con la naturaleza. Pero en realidad el cambio que se nos vino fue para el otro lado, a profundizar estos desastres, ¿no? Así que con muchas esperanzas del trabajo compartido y con mucha energía, les agradecemos muchísimo a todos por hoy habernos acompañado. Manuel Jaramillo de Fundación Vida Silvestre, Andrés Napoli, Guillermina French y Matías Sena Trebuch de FARN y Lucas Ruiz de Yaniglia. Gracias. Y a todos ustedes nos vemos la semana que viene con más temas que tienen que ver con el derecho al ambiente y el buen vivir. Chau y hasta la semana que viene. Chau.